esperando que los días pasen. Trabajamos en casa. A la inspiración no la encierra nadie. Entregamos nuestro sexto video, canal de YouTube, sorprendiendo a la vida. Sonreír con el corazón, ver las cosas de distinta manera, así como los cuentos infantiles que de niño los abuelos nos contaban. El mundo de las hadas, Noche de San Juan, cuando los dos mundos se acercan tanto que se puede pasar de un lado al otro. El niño y el maestro. En las cumbres de la alta montaña en Santander, un niño mira fijamente a las estrellas, pidiendo un día se acerquen tanto que con su brillo le enciendan su corazón. Corre y juega al cuidado de su madre. Ella es una mujer valiente que sabe de Dios y sabe de los hombres. Su madre le contaba historias de hombres que vinieron de más allá del mar y serían abuelos, sus abuelos. Traían baúles de madera tallada con hermosas figuras grabadas y en ellos libros antiguos, manuscritos en los que contaban la historia de la tierra muy distinta de cómo la contaban en la escuela. El niño José pedía a su madre le contara más historias. Ella sonreía y le contaba todos los días. Hablaron de un hombre que se suponía venía de las estrellas, vestido como un príncipe y con su mirada profunda que atravesaba el corazón. Muy cálida su presencia, cabello negro como el diamante que la tierra guarda en su vientre y ojos color ámbar. José imaginaba a este hombre y no podía más que soñar cuando un día lo conociera y lo mirara con sus profundos ojos. Recorriendo cuevas, cavernas con sus amigos, se encontró José un día a este hombre, tal cual su madre le había contado. En Santander corre por dentro de la tierra un circuito de cavernas que muy probablemente lleve a Inglaterra. El corazoncito de José marcaba cada latido como un reloj sideral que anuncia el paso del tiempo en las esferas. Otro era el ritmo, otro era el pulsar. Se había adelantado mucho a sus amigos. Estaba solo él y aquel hombre, sin palabras, únicamente miradas, dos corazones. En la cabeza del niño retumbaba una voz amorosa, tranquila. Le decía, te conozco. La voz fue calmándolo hasta el punto de no saber si era en su cabeza. El hombre de las estrellas. Por fin, sus ruegos habían sido escuchados. Petrus le dijo al niño, nos ven quienes tienen corazón para hacerlo, y tú me estás viendo. Tus abuelos llegaron al país buscando donde su alma renaciera, quedándose en estas hermosas tierras. Te miro y veo en tus ojos la bondad y el miedo. Naciste con oro en tu sangre. Tu vida será distinta de otros.
Más adelante, cuando el reloj y tu corazón se unan en uno mismo, volveré a ti. Luego desapareció. José recordaría este día muy calladamente. En su corazón sabía. Pasaron los años. José vivió una vida con la sensibilidad del que ve la luz en una hoja, las estrellas en el río, la luz de plata de la luna en la flor. Escuchaba los diálogos entre la flor y la luna, entre las aves y los peces, muy distinto a lo que los demás vivían. José fue padre de 2 hijos. Perseguían abejas, buscaban la miel, pintaban marineras, pintaba amaneceres, con su azul cerúleo, rosados cálidos, violetas intensos, que le recordaban aquel día, aquel encuentro. Un día el cielo habló, el árbol habló, todo se detuvo, el reloj que marcaba el paso del tiempo se detuvo 3 segundos y su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que José pensó que había llegado el día y así fue. Petrus apareció. Desde aquel día las estrellas hablaron. Todo cambió. Comienza la historia. Sonreír con el corazón. Esperen nuestro siguiente video. Les habló Yosol de Ariarta. A quienes nos siguen, gracias. Mensajes que significan en el universo simbólico. Nos encuentran en las redes aquí señaladas.